Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical que vamos a estar estudiando en esta semana. Ya casi estamos por terminar el tema del trimestre, el origen de las primeras cosas, y este es el número 25, que tiene como título Primer esclavo que ascendió a gobernador. La base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Génesis, los capítulos 37 hasta el 41, y de ahí pasamos al libro de Hechos, el capítulo 7, los versos del 9 al 10. Amén. Nos dice el pensamiento central que el Señor es el que puede llevar de una cárcel a un palacio a los que le son fieles y los que honran su nombre. Así que Dios tiene un lugar especial, mis hermanos, para quienes honran su nombre, dice, para aquellos que obedecen a su palabra. Y el texto áureo nos dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hechos 7:9. Ya vemos que toda clase también tiene tres objetivos, y el objetivo número 1 dice que nosotros podamos entender mejor los planes de Dios para los que le aman. 2, que podamos identificarnos con el sufrimiento y también con el triunfo de José. Perdón, hermanos. Y 3, someterse a Dios, resistir al diablo y a las tentaciones. Entonces dije, estamos en el capítulo de Génesis 37 hasta el 41, vamos a leer. Y nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la lectura antifonal dice, Génesis 37:26. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora el capítulo 39:1 nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora vamos al capítulo 41. 38, y dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces como dije, estamos estudiando la vida de José en este estudio, y vamos a ver cómo
cómo a través de su vida, de todo lo que él pasó, cómo Dios lo llevó hacia el cumplimiento del propósito que él tenía con él. Y nos comienza diciendo la introducción que sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Con sus esposas Lea, Raquel y las dos concubinas de ellas, que era Bila y Silpa. Pero en total él tuvo 12 hijos y José fue el 11º hijo de Jacob, pero era el primero de Raquel. Y debido al amor especial que Jacob le tenía a Raquel, él amó mucho más a José, tomándolo así como su preferido, como su favorito. Y vemos que esto fue un error muy grande de Jacob, ya que lo que hizo fue provocar en sus otros hijos y que tuvieran envidia y que odiaran a José. Y las cosas se pusieron aún un poquito más peor a raíz de los sueños proféticos que Dios le había dado a José y donde José los compartía con ellos. Aún sabiendo José que sus hermanos le aborrecían, que no lo querían, y ya porque él tenía el amor de su padre y porque su padre le había dado un saco, un abrigo, una túnica muy, muy linda, muy fina, de muchos colores, haciéndolo como diferenciar entre todos ellos. Aún todavía José les compartía los sueños que él tenía y por eso ellos le tenían más coraje, le aborrecían más y lo único que querían era matarlo, ¿verdad? Acabar con él. Entonces vemos aquí que Dios le da, ¿verdad?, a José unos sueños proféticos en los que en ellos se podía apreciar un horizonte glorioso para él. Y un día José es enviado a buscar a sus hermanos por parte de su padre, ¿verdad? Lo envía para saber de ellos, para poder llevarles provisiones también y que le trajera una respuesta, cómo estaban los animales, cómo estaban sus hijos también. Y José se va a buscar a sus hermanos y los encuentra en Dotán, donde dice que estos habían acordado, estaban planeando a sangre fría de darle muerte, acabar con su hermano. Pero solo la providencia divina hizo que Rubén, el hermano mayor de ellos, lo librara de este plan asesino. Vemos que también Judá influyó para que vendieran a su hermano a unos comerciantes que iban pasando por allí. Así de esta manera José fue llevado a Egipto, donde él mostró su fidelidad a Dios en todo. Y después de todas las pruebas y de todas las victorias que Dios le da, Dios lo honra llevándolo hasta el trono de esa gran nación. Ahora vamos a ver el punto número 1 que dice: José es vendido como esclavo, el inciso A punto de ser asesinado. Génesis 37 del 23 al 26. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, ¿verdad? La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía porque no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad
y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Entonces aquí vemos que José dice que está a punto de ser asesinado. Y la envidia, el odio que los hijos de Jacob sentían contra José habían sido provocados por la actitud que había tenido su padre. Amén. Podemos ver que Jacob, para mostrar ese afecto especial que tenía hacia José, dice que lo había vestido con esa túnica de colores, y eso hacía diferencia entre sus hermanos. Y, perdón, podemos señalar 4 razones por las que Jacob prefería a José. Y una de ellas fue que él había sido el primer hijo de su más querida esposa, Raquel, según Génesis 35:24. Y otra de las razones por las que Jacob prefería a José es que le había nacido en su vejez, como nos dice en 37:3. También otra razón por la que lo amaba es que José, a pesar de que era su preferido, dice que era un hijo que se permanecía leal a su padre. Era un hijo que obedecía a su padre y lo mantenía informado de todo lo malo que sus hermanos hacían. Y eso tampoco no le agradaba a sus hermanos, que José solamente iba y daba razón a su padre de todo lo que ellos hacían. Y número 4, por la cual Jacob lo prefería, nos dice que los sueños que Dios le daba a José y había compartido hacía que su padre meditara en ellos y reconociera que Dios en realidad tenía algo preparado para él. Amén. Y lo que estamos viendo aquí de la envidia, el aborrecimiento que sus hermanos sentían hacia José, es un ejemplo muy típico de lo que pasa con muchas personas que aún sin quererlo y sin saberlo, se ganan el odio y la envidia de otros que no tienen las mismas virtudes, ya que los hermanos de José dice que solamente estaban esperando, buscando una oportunidad para poderle darle muerte a su jovencito hermano. Entonces, como leímos ya, mientras los hermanos se encontraban apacentando los rebaños, Jacob mandó a José para que fuera y les llevara provisiones a sus hermanos. Y cuando el joven llegó a los campos de Dotán, dice que ellos, en lugar de ponerse contentos de verle, en lugar de mostrar agradecimiento por haber ido hasta allá donde ellos estaban y traerles lo que ellos necesitaban, nos dice que ellos, en lugar de eso, a la distancia, ellos planeaban cómo iban a acabar con él. Estaban viendo la oportunidad perfecta para poder llevar a cabo ese plan tan malicioso que ellos tenían contra su hermano. Pero vemos aquí que Rubén, que era el mayor de todos ellos, intervino para que no llevaran a cabo eso. Y si nosotros leemos en el versículo 22 del 37, cuando dijo, perdón, en el 20, cuando dijo: ahora pues vamos a matarle y echémosle en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y vamos a ver qué va a ser de sus sueños.
Rubén dice que cuando escuchó esto, lo libró de sus manos y les dijo, no, no lo matemos, sino que les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongas las manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén intervino, ¿verdad? Cuando ellos tenían este plan de matarlo y echarlo en esa cisterna, sino que simplemente él les dijo que no lo hicieran, sino que lo pusieran en esa cisterna que estaba vacía. Dice que las cisternas eran, servían en lugares semidesérticos para poder recoger agua en la época lluviosa y la usaban durante el verano. Pero ya cuando pasaba esa temporada ya estaban vacías, estaban secas. Y en un estanque seco fue donde tuvieron a José, Pero Rubén dice que planeaba secretamente, ¿verdad?, de ir y rescatar a su hermano y traerlo a salvo a su padre. Pero al parecer Rubén no estaba ahí en ese momento cuando Judá, después de que le echaron en la cisterna y dice que se sentaron a comer pan y digo, ¿cuánto sería la maldad que en ellos había en su corazón o la insensibilidad que ellos tenían que no pudieron atender a las súplicas que su hermano hacía, ¿verdad? A los gritos, los llantos que él tenía dentro de la cisterna, suplicándoles que no le hicieran eso, que lo sacaran, que era su hermano y ellos comiendo tan tranquilamente, ¿verdad? Pero dice que alzaron sus ojos y miraron que venían unos ismaelitas que traían sus camellos y traían diferentes cosas, aromas, bálsamo y mirra y que iban a llevar a Egipto. Entonces él tomó la iniciativa, Judá, de venderlo y sus hermanos dice que estuvieron de acuerdo con eso. Pero entonces ahora vamos a ver donde dice vendido y llevado a Egipto 37, 27 y 28. Entonces dice que los ismaelitas se acercaron y sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esta era el precio que según por Moisés fue estipulado, ¿verdad? Como el precio de un muchacho entre los 5 y los 20 años de edad, según Levíticos 27:5. Y el precio de un esclavo adulto era de 30 ciclos o piezas de plata. Y ese fue el precio por el cual fue vendido Jesús. Entonces aquí vemos que fue una mejor alternativa, aunque era una mejor alternativa que matarlo, ¿verdad? De venderlo a los ismaelitas. Aún en esto vemos que hay maldad en el corazón de ellos, porque en lugar de oponerse a ese mal, a ese pensamiento de hacerle un daño a su propio hermano, optaron, dice, por venderlo. Y en este sentido, José es un tipo de Jesús, porque también Jesús sabemos que fue vendido por Judas. En esto, cuando fue el complot de los judíos contra Jesús, y Jesús fue vendido por el precio de 30 ciclos de plata. Entonces ahora dice que llevaron a José a Egipto. Tal como leímos en el 27 y el 28,
se llevaron a José para Egipto. Y esa nación parecía ser por el momento el lugar que era más buscado por los orientales, porque allá es donde encontraban un gran mercado para sus mercancías. Y ya que estos ismaelitas llevaban a estas ricas ciudades egipcias aromas, bálsamo y mirra. Y de acuerdo con este versículo 36, dice que el hermoso joven, el preferido de Jacob, con tan solo 17 años, tan jovencito, dice que fue a parar a la casa de Potifar, el capitán de la guardia de Egipto. Y cuando regresó Rubén en busca de él, dice que se angustió al no encontrar a su hermano pequeño. Y eso es lo que nos dice en el 29, que cuando Rubén volvió a la cisterna y no lo encontró dentro, dice que rasgó sus vestidos, le dolió el no haber encontrado a su hermano. Pero la mayor aflicción, el mayor dolor lo sufrió su amoroso padre, a quien se le fue entregada la túnica que estaba toda ensangrentada con una falsa historia de que una fiera había devorado a José. Vemos aquí que ellos, dice que degollaron un cabrito, ¿verdad? Y mancharon esta túnica con la sangre, vertieron esta sangre del cabrito sobre la túnica, el abrigo de José, y se lo trajeron a su padre. Entonces Jacob le dolió tanto que dice que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo durante muchos días. Dice, ellos quisieron consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. Entonces vemos que los madianitas lo llevaron a Egipto, a José, y ahora allá fue vendido a Potifar. Ahora vamos a ver el punto número 2, donde nos dice la prosperidad y pruebas de José. Prosperidad y pruebas de José. Y para ello vamos a ver el 39 del 1 al 6. Dice, un mayordomo próspero. Nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía ay, perdón, hermanos, y aconteció que cuando el encargado de su casa, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino solo del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora vemos que dice que Jehová estaba con José y lo prosperó en todo, le dio gracia delante de este varón, de su amo, ¿verdad? Le dio gracia y José lo sirvió, haciendo que su amo le entregara en sus manos toda la administración de su casa. Y
Vemos que José tenía cualidades muy especiales, ya que era un joven muy diligente, un joven leal, un joven íntegro en todo, que era fiel a sus superiores, que estaba dedicado a su trabajo, amén. Entonces, vemos aquí que con sus acciones, con su manera de dirigirse, José le mostró a Potifar que Dios era real. ¿Y esto en qué nos ayuda hoy en día? Que también nosotros, hermanos, nuestra vida tiene que mostrar una diferencia, nuestros jefes, en nuestros trabajos, en nuestra familia, donde quiera que nosotros nos encontremos en nuestro trabajo, debe demostrarse esa diferencia que Jesús hace en nosotros por la forma en que nosotros nos dirigimos o por la forma en que nosotros trabajamos. Como seguidores de Jesús, Dios nos ha llamado, dice, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y la prosperidad de José en casa de su ama dependió de dos cosas: de que Jehová estaba con José y de que había sido un varón próspero. Así que la casa del capitán egipcio, por la presencia de José, es una prueba más de la influencia de los hijos de Dios sobre los que le rodean. Dios quería bendecir a José, pero mientras lo hacía, también otros estaban siendo beneficiados. Tal como lo expresa muy claramente Proverbios 11:11, dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto B. Dice: un hombre íntegro. Los versos del 7 al 20. Dice: y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló, diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le halló le habló las mismas palabras, diciendo: ese siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, en el verso 6 que leímos, dice, se señala una cualidad que distinguía a José, que José era de un hermoso semblante, pero también una bella presencia. Y esta bendición natural que él tenía le acarrió unos serios problemas, tal como lo leímos, porque la mujer de su amo dice que puso sus ojos sobre él.
puso sus ojos sobre él, siendo él un de hermoso semblante. O sea, hay otras dos personas en la Biblia que también nos dicen que eran hermosos, como David y, y este y un hermoso semblante, a pesar de ser un regalo de Dios, no siempre nos garantiza un resultado positivo, ya que una persona vanidosa puede usar, puede hacer uso de su belleza física para mostrarse con una actitud orgullosa y superior a los demás. Y además que alguien de carácter que no está equilibrado podría utilizar esta hermosa presencia para atrapar a personas o aprovecharse de beneficios ilícitos. Y por otra parte también vemos que una persona hermosa pudiera llegar a ser víctima de personas que tienen una conducta degenerada, ¿verdad? Perversa. Y esto último fue lo que le sucedió a José, ya que la mujer de Potifar puso sus ojos sobre él. Dice que cada día lo acosaba, ¿verdad? Porque eh, le decía que durmiera con ella, que estuviera con ella. Esta mujer pagana, además de no temer a Dios, dice que sus principios, carecía de principios morales de ser una esposa decente, ya que no podía controlar sus impulsos sexuales. Pero vemos aquí que José siempre había sido un hombre, un joven íntegro y recto, por lo tanto rechazó la oferta, rechazó esta perversa insinuación que la mujer le hacía cada día. Y vemos que ella puso en juego un plan, ¿verdad? Cuando nadie había en la casa y fue cuando trató de hacer caer en pecado a José. Pero vemos que José decidió no acceder, sino que a pesar de que ella dice que le quitó de sus ropas, él decidió huir de ahí, salir corriendo, porque a José lo que le importaba era agradar a Dios. Gloria a Dios. Y José no solamente no quiso, sino que también le explicaba las razones de su lealtad al hombre que había depositado toda su confianza, todo lo de su casa lo había puesto en sus manos, y, y él le hacía ver a ella que cómo ella le pedía que estuviera con ella, y, y cómo podía él defraudar la confianza que su amo le había puesto a él, y más que nada él no podía defraudar a Dios. Así que, habiendo vencido la prueba de las palabras lisonjeras y las insinuaciones morbosas, lo de menos era resistir al ataque desenfrenado de esta malvada egipcia. Y vemos que ella se vio frustrada al ver que no pudo llevar a cabo su plan, ¿verdad? De que José la rechazó. ¿Y qué hizo? Sino acusar falsamente a José de que había querido abusar de ella. Entonces vemos aquí que José ahora dice que es llevado a prisión, a la cárcel. Pero nos dice el inciso C, Dios estaba con José. En el versículo 21 nos dice que, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aquí vemos que pudo haber sido algo muy doloroso, ¿verdad? Para Potifar sacar a José de allí, porque todo ese tiempo que José había estado trabajando en su casa, él lo único que pudo ver era que había
mucha bendición en su hogar, de que Dios lo había prosperado, pero a causa de José, porque Dios estaba en la vida de José. Mas sin embargo, tuvo que hacerlo así, ¿verdad? Mandar a José a la cárcel para no poner en mal a su esposa. Pero dice que José fue a una cárcel especial, no con los delincuentes comunes que había, sino que fue a la cárcel donde estaban los presos políticos. Y muchos han visto esto como una indicación de que Potifar no aceptó la acusación de la mujer, sino de otro modo hasta le hubieran dado muerte a José, ¿verdad? Por quererse aprovechar o violar a su ama. Pero vemos aquí que una vez más nos dice que Dios estaba con José. Así que quien está con Dios cuando las cosas andan bien, puede tener la total seguridad de que cuando todo va mal puede tener la ayuda divina de Dios. Porque esto lo experimentó José, amén. Esto lo experimentó José y Jehová dice que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Él le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, como nos dice en el 22. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos cómo una vez más Dios se mostró a José, ¿verdad? Y a pesar de que había sido acusado falsamente y llevado a prisión, donde a lo mejor él ya no iba a salir nunca más de allí, pero Dios siempre estuvo a su lado y le mostró su gracia. Dice que aún el que estaba a cargo de los que estaban en la cárcel, él pudo ver ese carácter que tenía José, ¿verdad? Pudo ver algo diferente en él que le confió, dice, le confió lo que estaban, todos los reclusos que estaban allí, y pudo ver que él era fiel, ¿verdad? Que él se encargó de hacer su trabajo y Dios le prosperaba aún ahí. Y esta distinción, esto le dio la oportunidad a él de poder interpretar los sueños de dos presos muy importantes, ¿verdad? Cuando dice que llegaron a esa cárcel el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del rey, como nos dice en el capítulo 40, los versos del 1 al 22. Nosotros allí, usted lo puede leer en casa, pero usted puede ver en ese capítulo 40 del 1 hasta el 22, que estas personas que trabajaban para el rey fueron llevados a la prisión, ¿verdad? A la cárcel donde estaba José. Y José, siendo una persona que era muy observador y que estaba al servicio, ¿verdad? De ahí, él dice que se presentó la oportunidad para poder interpretar los sueños que ellos habían tenido. Y y en el versículo 14 del 40,
el José le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Vimos que así como José le interpretó los sueños, así exactamente sucedió. Pero cuando el jefe de los coperos fue restituido a su oficio en el palacio del faraón, se olvidó de lo que José le había dicho, ¿verdad? No se acordó de José. Hasta 2 años después, cuando Faraón tuvo un sueño, es cuando Dios preparó una nueva oportunidad para José. Y ahí vamos a ver ya el punto número 3, donde nos dice que de la cárcel al palacio de Egipto, un varón prudente y sabio. El capítulo 41, los versos 33 al 36. En el capítulo 40 nos termina con una nota muy triste para José, porque dice que el copero se olvidó de él, ¿verdad? Pero como acabo de leer, dice, aconteció que 2 años después el faraón tuvo un sueño y el rey vio que del río Nilo subían 7 vacas gordas que paseaban en el prado y tras estas subían otras de muy feo aspecto y que estaban secas de carne. Versículo 2 al 4 del 41. Y en un segundo sueño él vio 7 espigas llenas y 7 espigas vanas, y las últimas devoraron a las primeras. Versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. Y Faraón dice que llamó, ¿verdad?, a todos los magos, a todos los sabios de Egipto, para que cuando tuvo este sueño, dice que a la mañana siguiente él mandó llamar a todos los sabios, los magos que había, para que vinieran y le resolvieran, le interpretaran los sueños, que le dijeran qué significaba esos sueños que él había tenido. Pero sin embargo dice que nadie de ellos pudo decirle lo que significaba. Entonces dice que el jefe de los coperos, en el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Dice, cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echaron a la prisión del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Allí yo y él tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Y allí había con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos los interpretó y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que así como él nos los interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces dice que el faraón, cuando escuchó esto, dice que envió apresuradamente, ¿verdad?, para que le trajeran a este joven, a José. Y dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se cambió sus vestidos y se presentó al faraón. Y ya el faraón le cuenta a José, ¿verdad?, sus sueños que había tenido. Y entonces dice en el versículo 25 que José le respondió al faraón que el sueño que el faraón había tenido así doblemente, que era el mismo significado, que Dios había mostrado al faraón lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Y
vemos que entonces cuando José viene y se presenta ante el faraón, ¿verdad? Y ya el faraón le dice que le dé respuesta de lo que significan estos sueños. Mas sin embargo vimos que José dice que le da toda la gloria al Señor, ¿verdad? Porque le dice que no viene la respuesta de parte de él, sino que depende de Dios, que de Dios es el del que viene la respuesta. Y entonces él explicó que las vacas gordas iban a ser 7 años de abundancia agrícola y que las vacas flacas anunciaban 7 años de hambre en la tierra, y que el mismo significado tenían las espigas que él había visto, las espigas llenas y las espigas vanas. Y como resultado de todo este contenido profético de estos sueños, dice que José le muestra un plan, ¿verdad? José le recomienda, le sugiere 6 cosas al faraón. Y una de ellas le dice que escoja un varón prudente y sabio y que lo ponga como gobernador en Egipto, que nombre gobernadores para todo el país y que recojan el 20% de la producción de los granos durante esos 7 años de abundancia, para que almacenen toda la provisión bajo la mano del rey y que usen estos recursos para no dejar morir de hambre al país. Entonces Faraón dice que aceptó el plan que José le dio y aseguró que no había otro más sabio y prudente que José para llevarlo a cabo, porque en él estaba el Espíritu de Dios. Entonces ahora vemos José, gobernador de Egipto. Miren mis hermanos, aquí vemos que mejor, dice este rey pagano reconoció que José era un hombre sabio y entendido porque tenía el Espíritu de Dios. Todo ese tiempo que José había estado en la casa de Potifar, el tiempo que había estado en la cárcel, toda esa administración que él había llevado a cabo, era solamente un proceso que Dios lo había permitido pasar para que formara en él la madurez, el carácter, le diera la sabiduría. Y todo eso le ayudó para que cuando llegara este momento, ¿verdad? De que el faraón lo puso como el gobernador de Egipto y le dice en el 37 al 40, le dice del 37 hasta el 40 que el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos y dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y él dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y le dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces vemos aquí que Dios permitió todo esto en la vida de José para que llegara a este momento, cuando Dios lo llevó desde siendo un esclavo, siendo una persona que estaba encarcelada, hasta llevarlo hasta esa posición de ser gobernador. Y él dice que reconoció que tenía el Espíritu de Dios. Así también el creyente que está lleno del Espíritu Santo va a ser prudente, va a tener sabiduría y va a ser capaz de poder hacer todo muy bien. Por eso cuando Él le dice, tú vas a estar sobre mi casa y
por tu palabra se va a gobernar todo mi pueblo. Así que esto nos hace pensar, mis hermanos, en que la gracia de Dios es lo único que puede sacar a una persona de su aflicción y colmarla de triunfo y gloria si confía en Él y si le es fiel. Y tal como vimos aquí donde dice que los patriarcas, movidos por envidia, habían vendido a José, pero Dios no lo abandonó, sino que Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Dios le dio la gracia, le dio la sabiduría delante del faraón, y el haberse él conservado, mantenido fiel y su lealtad a Dios, obediencia a Dios y a su amo, a sus principios, eso es lo que lo hizo objeto de la gracia de Dios. Así que la rectitud que José tuvo fue lo que lo llevó a ser candidato único para la misión de poder salvar del hambre a Egipto, y no solamente a Egipto, sino a su propia familia. Sus hermanos pensaron pensaron en hacerle una maldad, ¿verdad? En querer deshacerse de él, pero sin embargo nosotros pudimos ver que ellos sirvieron de instrumentos para que el plan de Dios se llevara a cabo en la vida de José. Pues bien, hermanos, hemos llegado ya al fin de esta lección, y nosotros vimos cómo Dios obró para poder convertir en bendición lo que pudo haber sido una tragedia, ¿verdad?, en la vida de José, ya que siendo el hijo predilecto de Jacob, por la actitud de este joven, él tenía la esperanza de que Dios haría algo especial en su vida. Así que vemos que José fue aborrecido, fue vendido por sus hermanos, y en esto vino a constituirse en un tipo de Jesús. Potifar lo compró y lo puso como mayordomo de su casa, ¿verdad? Le entregó en sus manos toda la administración de su hogar, y él fue testigo, él fue beneficiado de esta misma bendición que Dios tuvo hacia su vida por causa de José, porque Dios estaba con José. Aunque vimos que la perversa mujer de Potifar trató por todos los medios de hacer caer en sus redes, ¿verdad?, de pecado a José, José huyó. José se mantuvo fiel, porque su único anhelo, su único deseo era obedecer y agradar a Dios. Y aún en la prisión, José fue prosperado. Mientras tenía a su cargo a todos los presos, allí Dios le reveló el significado de los sueños de estas personas que trabajaban para el rey. Y vemos también que 2 años más tarde, Dios le da sueños a Faraón que nadie más puede encontrarles el significado, nadie puede interpretarlos. Entonces es una oportunidad que Dios usa para que José vaya, y Dios a través de la vida de José le da esa habilidad para poder interpretarle los sueños a Faraón y mostrarle el plan para poder salvar esa hambre que venía hacia la ciudad. Así que José era la única persona, él reconoce que José era la única persona que podía llevar a cabo todo ese plan, porque él reconoció que José tenía en su vida al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Así que vemos que de la cárcel José pasó a ser el gobernador del gran imperio de Egipto, y con esto podemos nosotros ver que Dios honra a los que le honran. Sin embargo, vemos que es una hermosa lección para hoy en día, para todos nosotros. Y a pesar de que José fue arrancado de
de su familia, ¿verdad? Del amor de su padre, fue llevado a una ciudad totalmente extraña para él, donde había otro lenguaje, donde él tuvo diferentes retos, pero José, en lugar de rendirse, los tomó para poder crecer, ¿verdad? Para poder madurar, para que Dios desarrollara su carácter en él, para poder desarrollar una conducta intachable, expresadas, ¿verdad? En la manera, en la decisión que él tomó de mantenerse fiel a Dios. Aún en su proceso, él no puso su tiempo en hacerse, en tener fama ni admiradores, sino que todo le llegó como un resultado de mantenerse obediente al Señor. Así que su vida nos es un ejemplo del uso del poder que viene de Dios para que otros puedan ser beneficiados, mis hermanos. Pues esta fue la clase de hoy, hermanos. Muchas gracias por escucharla, y para la siguiente semana vamos a estar viendo que en medio de las dificultades más grandes, Dios siempre tiene un propósito. Así que en el próximo estudio, que ya va a ser la última clase de este trimestre, vamos a estar apreciando cómo Dios guió y guardó la familia de Jacob de una gran crisis mundial. Así que para ello, hermanos, estudiemos los capítulos de Génesis 46, los versos del 1 al 7, y de ahí pasamos al capítulo 47, los versos del 1 al 12. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente vez.